La semana pasada iniciamos el relato de la vida del artista plástico mexicano José Luis Cuevas, desde la historia del lápiz que le regaló Diego Rivera cuando era un niño hasta su primera exposición en los Estados Unidos, el conflicto con su padre por negarle cualquier tipo de reconocimiento, su matrimonio con Berta Riestra y su innegable imán con el sexo opuesto como parte de su arte. Hoy retomaremos la historia justo cuando su vida personal se vio sorpresivamente afectada por un diagnóstico médico y esto a su vez modificó profundamente hasta el día de hoy el rumbo de la familia Cuevas entera. Yo soy Mónica Garza y los invito a que concluyamos este relato de vida de José Luis Cuevas en la segunda parte de sus historias engarzadas. Bienvenidos. Sin duda, el gran pilar de la familia del pintor José Luis Cuevas durante muchos años fue su primera esposa, Berta Riestra de Cuevas, psicóloga de profesión pero vinculada desde siempre con la promoción cultural. Entre los años de 1976 y 1981 fue asesora del Museo de Arte Moderno de México en correspondencia con el Museo de Arte Moderno de París, ya que en 1977 José Luis Cuevas, en una abrupta decisión, dejó México para radicar en la capital francesa. Que fue tan comentada esa decisión mía de irme a vivir fuera de México. Como hice declaraciones tonantes, ¿verdad? Me voy de México porque México me queda chico y todo eso. Y me fui a vivir a París con Berta, mi esposa, y mis 3 hijas. Consideraba que aquí no lo reconocían, no había reconocimiento oficial. Estaba en contra mucho del gobierno, de cosas políticas que están sucediendo. En eso también él era como muy apasionado, digamos, ¿no? No se peleaba con el sistema, pero tampoco le hacía mucha gracia. A una actitud tan aguerrida como la de José Luis, tan provocadora como la que tenía José Luis, pues había una reacción de otros artistas plásticos tradicionales, convencionales, diferentes simplemente, enanos, mediocres, de todo había, que de pronto también atacaban, agredían, criticaban violentamente a José Luis. Así que José Luis Cuevas se mudó con su familia a vivir a París, además con la confianza de que muchas puertas se le abrirían en la ciudad Luz. Ya se encontraba como embajador de México en Francia en aquel entonces un buen amigo suyo, el escritor Carlos Fuentes. Carlos le dijo, te voy a hacer una gran fiesta para introducirte a los altos medios. Va a venir John Lennon con Yoko. Entonces José Luis como que alucinaba, ¿no? Sí, aquí lo más que veía era Angélica María y Enrique Guzmán, y de pronto sí voy a estar con John Lennon. Y resultó que llegó el día famoso de aquella cena. José Luis llegó muy bien vestido. Hoy la fiesta no existía, el otro se le había olvidado. ¿Qué hubo? ¿Qué haces por aquí? Y se puso, le irritó profundamente a José Luis. Creía que iba a ser excelentemente recibido por su gran amigo Carlos Fuentes. Carlos Fuentes lo trató con la punta del pie y se acabó la amistad. La etapa de José Luis Cuevas en Francia fue muy prolífica y exitosa. Durante esos 2 años expuso en la Catedral de Chartres, realizó el libro de textos, serigrafías y litografías Cuadernos de París, considerado el libro más bello del Festival del Libro de Stuttgart, Alemania, en 1978, y la Organización de Estados Americanos, la OEA, le dedicó un homenaje continental. Está menos distraído en toda esta cosa del personaje y la fama y tal, y está más concentrado en su trabajo fuera de México. Pero lo que no sé si él te contó es que secretamente se ponía bigote, se disfrazaba y venía a México. Porque no puede vivir sin México, entonces que no se haga. O sea, vivíamos en París, pero sí tal cual. O sea, mi papá se disfrazaba y venía a México a nutrirse, ¿no? Porque, digo, a fin de cuentas, pues siempre ha amado México.
Efectivamente, así que en 1979 el pintor volvió con su familia a México y montó en el Museo de Arte Moderno su exposición José Luis Cuevas, el regreso de otro hijo pródigo. A la vez, Berta, su esposa, comenzó a desempeñarse como coordinadora de exposiciones nacionales e internacionales del Museo de Arte Moderno y también asumió la organización de los papeles y la obra de José Luis Cuevas. Las grandes exposiciones de José Luis, el museo de José Luis. Es decir, todo eso es más producto de la tarea administrativa tenaz de una mujer inteligente y culta como era Berta. Que fueron 50 años de convivencia en las cuales fueron una mancuerna estupenda Berta y él. Sabes, también en la parte de la creación misma de José Luis Cuevas como figura pública y como es. O sea, lo que tiene un artista, y mi papá en particular, es la parte como impráctica. O sea, mi papá es un hombre tremendamente impráctico. Entonces creo que mi mamá también ayudó en toda la parte social, pues, ¿no? Berta era la parte promocional, ¿verdad? José Luis era el pintor, era el creador, era el que daba conferencias, el que daba entrevistas, pero Berta manejaba lo que él no sabía manejar. Era en ese sentido la pareja ideal porque Berta tenía una gran capacidad administrativa, tenía un orden, sabía llevar las cosas con una pulcritud extraordinaria. Y José Luis no tenía idea de nada. Es decir, el mundo real para él no existía. Lo que explica también que la misma Berta Cuevas no tardaría mucho en involucrarse en el rescate del antiguo templo de Santa Inés, un edificio del siglo XVII en la Ciudad de México que se convertiría en la sede del que hoy es el Museo José Luis Cuevas, inaugurado en 1992. Había hecho un gran acervo, José Luis, ¿no? Él siempre como gran artista, igual que lo hizo Tamayo, cuando viajan hacen intercambios de obra con grandes artistas y van enriqueciendo un propio acervo, además de la colección del artista mismo. Y deciden que era muy importante que lo viera el pueblo de México. Y decide, como te insisto, es un hombre muy generoso, decide donar esta colección al pueblo de México para que estas piezas no vayan a terminar en la colección privada de alguien que en ese momento las tuvo. Entonces, sí se hace una donación y hay unos documentos donde se escriben las condiciones para hacerla. Mi papá, toda su obra es autobiográfica de alguna manera, ¿no? Y la obsesión por el autorretrato, y la obsesión por el espejo, y la obsesión por la persona y por la muerte y por todo su ser, ¿no? Entonces creo que la permanencia en mi papá desde muy chiquito es muy importante, el permanecer. 2 años después de la apertura del Museo José Luis Cuevas, Berta Cuevas, su esposa, fue promovida como su directora en un nombramiento avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Departamento del Distrito Federal. Bajo su gestión, el Museo José Luis Cuevas coordinó un promedio anual de 25 exposiciones nacionales e internacionales. Berta Riestra de Cuevas era sin duda un personaje fundamental en la vida del pintor, hasta el día que enfermó de cáncer. Y es que después de un diagnóstico equivocado en el que se afirmaba que Berta Cuevas tenía anemia, en 1998 la familia Cuevas descubrió que en realidad se trataba de cáncer de mama y posteriormente leucemia, por lo que de inmediato tomaron la decisión de buscar un médico en los Estados Unidos y tratarla allá, lo que sucedió por 2 años. Le declaramos la guerra a la muerte y luchamos desesperadamente para que Berta se salvara. Al principio las cosas no parecían ser tan graves, en fin, un cáncer de la mama apareció y se sometió a la radioterapia primero. Estuvo enferma y para mí fue una situación terriblemente dolorosa, todo el proceso de la enfermedad, ¿no? De los hospitales, de los médicos en México y los médicos allá, ¿no? Fue una cosa verdaderamente terrible. De hecho, mi papá se rapó, ¿has visto esas fotos? En solidaridad con mi mamá. Lo que fue muy tremendo es que me di cuenta de esta fragilidad que tiene mi papá como persona. O sea, mi papá realmente es como un niño y nos volvimos 4 hijos. O sea, en ese sentido sí era muy tremendo que fue muy visible porque mi papá se desmoronó. Y la enfermedad, además para él, pues otra de sus obsesiones, un hipocondriaco tremendo. Entonces, de pronto, habitar en hospitales
detesta a los médicos, ¿no? Le dan así una fobia a los médicos. Entonces, sí, la enfermedad de mi mamá lo enfrentó en sus peores infiernos. El trato siniestro de las enfermeras, todo ese mundo horrible de los hospitales, ¿verdad? Esa falta de humanidad por parte de los que ejercen la medicina, ¿no? Para mí era una situación verdaderamente terrible, dolorosa. 2 años que estuvo enferma, esos constantes viajes a Houston, donde se hospitalizaba en el MD Anderson. Y en Houston le dijeron, bueno, hay una alternativa, que es el trasplante de médula. Y le hacen el trasplante y se está esperando los resultados. Sale el médico y le dice, José Luis, very bad news. Ya, fue lo que le dijo. Y entonces ya lo entendió. Y mi papá lloraba y le decía, te vamos a llevar a la casa, y ya sabes, así como negación total. Él jamás dijo, no tengas miedo, te estás muriendo, o no tengo miedo yo. Pero siempre con la esperanza de que Berta se iba a aliviar, fíjate. 3 días antes de su muerte, Berta me dice, gatito, porque me decía gato, me voy a aliviar, voy a sanar. Le dije, por supuesto que sí, por supuesto que te vas a aliviar, todo esto lo vamos a recordar como uno de los episodios más terribles de nuestra vida en común, pero te vas a aliviar, Berta. Y no era una mentira piadosa, yo creía firmemente en que ella iba a sanar, que ella se iba a salvar, ¿no? 3 días después, Berta entró en estado de coma y falleció. ¿Cómo fue ese día para usted? Horrendo, espantoso. Después vino la cremación, después ya el regreso a México en compañía de mis 3 hijas. Mis 3 hijas estuvieron al lado de su madre cuando surgió este desenlace, ¿verdad? Mi hija Mariana viajó desde París, donde ella vive, ¿no? Y alcanzó a su madre, ¿verdad? Habló con ella. Entonces yo recuerdo que mi hija se quedó con el anillo de matrimonio de Berta, igualito al que yo tengo, un anillo exacto al que yo uso, ¿verdad? Y que nunca he dejado de usar. Pues fueron tiempos muy dolorosos, incluso afectó mi salud, ¿verdad? Tuve que ser operado de un esófago de Barrett, que me produjo precisamente la terrible tensión en la que yo vivía. Y al principio no podía yo trabajar. Cuando regreso de Houston, no podía yo hacer absolutamente nada. La primera obra que yo hago es un homenaje a Berta, una escultura que se llama Figura mirando el infinito. Apenas estamos comenzando la segunda parte de las historias engarzadas de José Luis Cuevas. Regresamos. ¿Qué opinaron cuando les dijo ya a tu papá, me caso? Antes de me caso, es que ella era una mujer casada, y ojo que por ahí las amantes de mi papá son mujeres casadas siempre. Se enamora muchísimo de ella, le dedica cartas, poemas, todo. Perdí la relación con mi hermano. Yo no podía comunicarme telefónicamente con él, ¿verdad? Un mozo se encargaba de impedir que me comunicara. Las señoritas Cuevas denunciaron hechos. Ya la Procuraduría en su momento pues actúa como actuó. Lleva el entretenimiento donde sea con Total Movie, el primer servicio de suscripción de películas y series que además te ofrece TV en vivo gratis. Con Total Movie disfrutarás de miles de horas de diversión sin importar dónde te encuentres, ya que ahora tus películas y lo mejor de la TV, telenovelas, noticias, deportes, estarán a tu alcance al instante en tu TV, tablet, smartphone, laptop, consola de videojuegos o cualquier dispositivo conectado a internet. Y eso no es todo. Si te perdiste de tu programa favorito en vivo, no importa. Total Movie te permite verlo hasta 2 semanas después en canales selectos. No lo pienses más, aprovecha la promoción de 49 pesos al mes. Suscríbete ya en www.totalmovie.com.
Después de la muerte de Berta, su esposa, José Luis Cuevas poco a poco volvió a su vida en el mundo del arte y a la publicación puntual de su columna El Cuevario, que durante muchos números dedicó a la figura de su esposa, así como gran parte de sus demás actividades. Yo siempre he sido un conferencista, de casi todas las semanas doy alguna conferencia, ya sea en México, fuera de México. Y recuerdo que esas conferencias que seguía yo dando, resulta que a pesar de que el tema era sobre las artes plásticas, sobre mi obra de pintor, en fin, todo eso, resulta que siempre acababa yo hablando de Berta, ¿no? Y el público, sobre todo, pues las mujeres se conmovían profundamente, ¿no? Entonces lo empieza a sanar la prensa, la admiración de la gente, el estar hablando de alguna manera hizo una cosa como de un psicoanálisis público, ¿no? O sea, como que lo acogiera toda la prensa. José Luis tiene una personalidad muy magnética para los medios de comunicación. Y en el momento en que aparecieron los medios, José Luis se transformaba, se reanimaba, volvía a ser ese ser poderoso, seguro, y las mujeres, desde luego. Los medios les encantaban esas historias y las reproducían y le preguntaban y estimulaban a José Luis a contar o a inventar nuevas historias, porque ahí sí mezclaba la fantasía con la realidad. Porque era una constante necesidad de declarar mi amor a Berta y lo importante que fue Berta en mí, para mí, ¿no? Ahora uno trata de aferrarse a ideas religiosas, ¿verdad? De un posible reencuentro con las gentes que se han ido y todo eso, ¿no? Que eso era lo que me decían mucho las tanatólogas que me visitaban después del fallecimiento de Berta, en fin. Pero sí yo había cancelado la posibilidad de un nuevo enamoramiento, de una nueva relación amorosa. Había mucha gente que se le acercaba, mucha gente que lo buscaba, pero José Luis dedicaba su espacio a pintar, su espacio-tiempo era pintar. No sabía hacer un cheque, vaya, no sabía cuánto se le pagaba a la cocinera, cuánto había en las cuentas, toda esa administración, él no tenía ni idea de cómo hacerla. Y además, de repente se quedó viviendo solo, completamente solo. Sus relaciones con las mujeres cambiaron. Estaba muy rechazante en general con las mujeres que conocía. Sentía que era como traición a Berta. Y sin embargo, fíjate que se ha dado, digamos, 2 años después del fallecimiento de Berta, volví otra vez a tener novia y enamorarme de esta nueva mujer en mi vida. Su nombre es Beatriz del Carmen Bazán, una pintora mexicana a quien José Luis Cuevas conoció en mayo del 2001, cuando ella acudió al estudio del pintor para pedirle que inaugurara una exposición de su trabajo en una galería de la Zona Rosa en la Ciudad de México, y no tardaron mucho tiempo en iniciar una relación. Y mi papá me habla y me cuenta y a mí me da un gusto tremendo que alguien acompañe a mi papá, ¿no? O sea, sí es así, lo veo feliz, porque de alguna manera creo que de las otras amantes todavía había demasiado presente el dolor de mi mamá, no sé, yo lo sentía demasiado mal. Y aquí por primera vez lo veo sonreír, estar divertido, volver a ser como jugar, ¿no? con la vida, lo vuelvo a ver con vida, pues. Se enamora muchísimo de ella, le dedica cartas, poemas, todo. Él decide hacer su vida con ella. Entonces le hablo a mis hermanas, le digo, pues mi papá tiene novia y parece que va en serio. Y mis hermanas en pánica dicen, ¿quién es? Le digo, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa, no? Lo importante es que esté contentito y yo lo veo como muy contento. La familia en general pues lo tomó bien y con agrado, porque pues nadie quiere, ni yo quería ver a mi hermano solo. De pronto, bueno, pues hizo alguna reunión formal para que nos conociéramos. A mí en lo personal me pareció muy grata, muy cordial. ¿Qué opinaron cuando les dijo ya a tu papá, me caso? Antes de me caso, es que ella era una mujer casada y ojo que por ahí las amantes de mi papá son mujeres casadas siempre. ¿Qué tal? Y es un detalle importante porque es un detalle de no compromiso real, ¿no? Claro. Entonces Beatriz era casada y un día estaba yo en la playa y me habla mi papá y me dice, nos cacharon.
Le digo, ¿cómo que los cacharon? Y dice, pues sí, nos cachó el marido, nos quiere matar y Beatriz se viene a la casa. Le digo, sácatelas, ¿y tú qué? ¿Qué piensas o qué, no? Y y me dice, no, pues ¿qué hago? Pues, ya, pues nos va a matar el marido, entonces vamos a salir en la tele para que no nos mate. Entonces yo agarré carretera para que Beatriz se sintiera cómoda y quité las cosas de mi mamá del cuarto. Porque dije, bueno, si va a vivir ahí, no vas a vivir con, pues como película de Hitchcock, con las pertenencias de la muerta, ¿no? Digo, vamos. Finalmente, José Luis Cuevas y Beatriz del Carmen Bazán se casaron en el año 2003, y no una, sino 12 veces. El artista plástico quería aparecer en el libro de récord Guinness por el número de enlaces matrimoniales. Se unieron bajo el rito huichol en mayo de ese año en la explanada del Cerro de la Cruz en Nayarit. También se casaron por el rito nacional masónico y por otras culturas como la maya, tarahumara, inca o tibetana. Finalmente, el enlace civil del pintor con Beatriz del Carmen Bazán se realizó en julio del 2003, precisamente en el Museo José Luis Cuevas. Llegó el momento, ¿verdad?, de la firma. Ya quedamos unidos en matrimonio. Desde que nos conocimos, el propósito era casarnos, ¿no? ¿Y siempre cómo estuvo el enlace? ¿Fue mancomunado o separados los bienes? No se habló de eso. Quedó pendiente. Bueno. Así comenzaba una nueva vida para el pintor, pero no pasaría mucho tiempo para que la relación con parte de su familia se hiciera cada vez más distante, algo que terminaría además en un escándalo mediático. Las historias al volver. El Parque Lineal tiene un total de 8 kilómetros que conecta el Jardín del Arte con el Paseo del Río Atoyac, en el que se puede disfrutar de áreas verdes y lúdicas, así como la Estrella de Puebla, la rueda de la fortuna más grande de Latinoamérica. Esta rueda tiene una altura total aproximada de 80 metros y cuenta con 54 cápsulas cerradas para 8 pasajeros cada una, donde aquí se puede observar la ciudad de Puebla, siendo privilegiadas las vistas hacia el centro, el trazo de edificios coloniales, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, así como la Puebla moderna. Aquí también se encontrarán restaurantes, kioscos y mucho más. No dejes de visitar www.puebla.travel, en donde podrás conocer más información referente a Puebla, su cultura y tradiciones. ¿Cómo era la relación de ustedes con Beatriz? En un principio muy buena la mía, o sea, la hija que llega, saca las cosas de la madre, aquí está tu cama donde casi murió mi mamá, ¿no? O sea, yo siento que del lado nuestro, porque luego ya llegaron mis hermanas exactamente con lo mismo, queremos que mi papá esté bien, y Beatriz era muy dulce. Y yo veía muy bien a mi papá. Tus hermanas y tú en este momento, y desde hace un tiempo, están como distanciadas de tu papá. ¿A partir de cuándo sucede esto? A partir de que se casa con Beatriz. Pero me estás diciendo que Beatriz era muy dulce y que la relación de ustedes con ella era muy buena. Pero era la novia. O sea, el cambio de Beatriz es en el instante que firma como esposa de mi papá. Empiezan los bloqueos, y ojo, que es muy importante, porque a mí todo el mundo me dice, bueno, pero pues ¿qué? ¿Tu papá qué, no? Mi papá estaba muy frágil, o sea, es una persona frágil en términos generales, ¿no? Y en ese momento, de todos modos, estaba muy frágil y muy dependiente de la persona que le estaba regresando de alguna manera a la vida, ¿no? Además, ella empieza muy pronto en el matrimonio a manipular, a hacer pensar que nosotros lo habíamos abandonado, a agredir. Perdí la relación con mi hermano. Yo no podía comunicarme telefónicamente con él, ¿verdad? Un mozo se encargaba de impedir que me comunicara. Yo tratando de hablar con Beatriz en los mejores términos posibles,
al teléfono y ella llorando frente a mi papá, ¿no? Así gritando, diciendo, Jimena me está agrediendo, no nos quiere destruir, ¿no? Y llorando y haciendo otra historia a mi papá. Yo del otro lado del teléfono diciendo, Beatriz, no, al contrario, vamos a comer, vamos a ser amigas, no somos rivales, no es una telenovela de la madrastra, somos prácticamente de la misma edad y tenemos en común el amor a José Luis Cuevas. ¿Cuál es el problema? ¿Y pierden contacto ustedes con tu papá? Sí, yo creo que en los 10 años que he visto que Beatriz lleva casada con mi papá, yo habré visto a mi papá 6 veces. Haz de cuenta, nos da entrada una vez cada 2 años, toma foto, ¿no? Donde estamos todos felices porque no podemos creer que estamos con mi papá, entonces parece que somos una familia feliz y se vuelve a cerrar la puerta. La comunicación tan estrecha, tan íntima que teníamos, se acabó. Lo vi por última vez en mi casa. Ella fue muy atenta, muy gentil, muy cortés, pero yo sentí que aquello no funcionaba. Y dicho y hecho, no lo volví a ver. Y yo iba a la casa de la familia a regar el jardín, y porque a mi mamá le encantaba estar ahí, bueno, vamos, era la casa de la familia, y un día llego y tenía candados. Entonces le hablo a mi papá llorando y le digo, ¿por qué hay candados? Yo soy la única que tiene llave, es para que yo no entre. Y además, tú sabes el significado de un candado, si tú me dices, no quiero que vengas a mi casa, digo, por Dios, no voy, ¿no? Finalmente un día me hablan y me dice mi papá que ya, que si quiero entrar a Galeana, no, me habla Beatriz y me dice que si quiero entrar a Galeana para ver si necesito algo. Le digo, bueno, necesito, no, pero sí, claro que quiero entrar. Y entro, la casa vacía, te juro, y el tumor de cáncer de mi mamá en el cuarto de mis papás. ¿Cómo que el tumor de cáncer? Las laminillas del tumor de cáncer de mi mamá en la casa vacía, así puesto en una cajita. Igual me desmoroné y le hablé a mi papá y le dije, esta es la obra de un sádico. O sea, no había ya muebles, ya no había nada. Y yo tirando el suelo con el tumor. No, así y yo decía, no puede ser. No puede, o sea, no puede ser. Igual mi papá, no sé qué estás hablando, no sé qué. Le digo, es que esto sí ni foto te doy. A lo largo de los años, o sea, los intentos son como periódicos, ¿no? O sea, porque te digo, es así como de que te cansas de estar llamando y no hay forma y tal. Y además, también mi papá, ya con esta historia de que nosotros estamos agrediendo a su mujer, que nosotros estamos en contra, o sea, él se compra esta historia. Hace 2 años yo me empecé a angustiar mucho porque me encuentro amigos de mis papás, de mi papá, que me dicen que no hay forma de verlo y noto que ella no está saliendo en los periódicos. Un personaje público como él, empiezo a notar que está como ausente. Beatriz me habló, que fue extrañísimo, y me dijo que mi papá me quería ver, que ella también era hija y que sabía lo importante que era para una hija estar con su papá. Y para mí mi papá se está muriendo, para que me hable Beatriz. Entonces me fui como bólido a San Ángel y tal cual, se bajó del coche. O sea, yo me tuve que sentar del susto. Mi papá estaba convertido en un anciano, no podía hablar y esto fue hace 2 años. Y le hablé al día siguiente a Beatriz y le dije, te quiero ver, estoy muy angustiada, quiero saber qué tiene mi papá, nos fuimos a comer. Le dije, por favor, Beatriz, es muy importante para mí ahorita estar cerca. Me dijo que estaba mal porque estaba con los neurólogos y que no me preocupara, y sobre todo hablamos como de nuestra relación, ¿no? Y nunca más volvió otra vez a acceder a él. A los pocos meses vino mi hermana Mariana, también logró entrar. Y bueno, lo vimos creo que una vez más después de estos 2 años, en medio de estos 2 años, y lo mismo, no había forma. Yo sí tengo una cosa de mucho respeto, ¿sabes? Incluso para ella no es mi casa. O sea, a mí me han dicho, bueno, pero ve y entra. No, perdón, no. O sea, yo no voy a entrar a una casa que no es la mía a la fuerza.
La relación de José Luis Cuevas con sus 3 hijas se fue diluyendo, pero el tema se convirtió en un escándalo mediático cuando en marzo del 2013 el pintor fue hospitalizado de emergencia por un cuadro de intoxicación medicamentosa, deshidratación, desnutrición y pulmonía. Y unos días después, su hija Jimena Cuevas interpuso una demanda por abandono a quien resultara responsable debido al deplorable estado en el que había encontrado a su padre en su casa y que, de acuerdo a lo que ella declara, la obligó a llevarlo al hospital. Es una denuncia de hechos. Simplemente las señoritas Cuevas denunciaron hechos y Jimena menciona hechos junto con María de Jesús, hechos que les constan, ¿verdad? Ya la Procuraduría en su momento pues actúa como actuó. Jimena fue a visitar en compañía de una amiga de ella, periodista, a su padre, después de 10 años de no verlo, lo vio 3 veces en 10 años, y esta era la 4ª visita, y lo encontró en condiciones deplorables, físicas, anímicas, en un baño, ¿verdad? En condiciones muy sucias. Sucias me refiero del baño. Se comunicó con su tío, el hermano del señor Cuevas, para decirle que qué hacía, y el hermano del señor Cuevas, que es médico, le indicó que de manera inmediata lo trasladara a un hospital, cuestión que hizo la hija, Jimena. Ella nunca le habló a ningún doctor. Ella jamás agarró un teléfono para hablarle a un doctor a decir, mi marido no puede hablar. Es falso que la esposa actual del señor Cuevas lo haya llevado al hospital. Quien lo llevó al hospital y quien se fue con él en la ambulancia fue Jimena Cuevas. Pero el abogado de la señora Beatriz Bazán desacredita estos testimonios argumentando que no existen pruebas de ellos. Todo lo que se diga públicamente y sobre todo ante una autoridad debe de ser probado. Y la verdad es que de esto no hay ningún indicio ni ninguna prueba. La verdad está grabada y la verdad la conocen las personas de la ambulancia que lo trasladaron y las personas que lo recibieron en Médica Sur. 19 días después de haber ingresado a un hospital al sur de la Ciudad de México, inexplicablemente para sus hijas Jimena y María José y su hermano Alberto, José Luis Cuevas fue dado de alta el 12 de abril del 2013. Y nunca se da de alta a una persona que está en terapia media. Primero se pasa al piso y todavía hay un monitoreo de algún tiempo para pasar a su casa. ¿Por qué? Porque en su casa no existe la tecnología necesaria para estar monitoreando su condición. Yo quise hablar con el director para reclamarle sencillamente qué clase de director era, por qué lo autorizaba, si no estaba en condiciones de ser dado de alta. Entonces quedó de manifiesto la fractura en el seno de la familia del artista plástico en medio de acusaciones entre la familia que obligaron incluso al hospital a liberar días más tarde un comunicado en el que aseguraron haber actuado apegados a la práctica médica, acorde a su condición física y el padecimiento que presentaba, con el fin de continuar su tratamiento de acuerdo a las indicaciones de sus médicos tratantes. Pero ahí no pararía el escándalo. Las historias después de la pausa. Sonora es una tierra de contrastes en la que coincide el desierto con el mar, bosques, montañas y sierra, reservas naturales, hermosas playas y pueblos mágicos que maravillarán a cualquier visitante. Disfruta de un lugar con atardeceres únicos y una gastronomía que nació de las raíces autóctonas y la mezcla de los sabores del Nuevo Mundo. No pierdas la oportunidad y vive este gran lugar de gente cálida y hospitalaria que te va a recibir con los brazos abiertos. Es por todo esto que Sonora suena bien, y apoyemos su noble causa en México Baila. ¿Sabías que hay una bolsa histórica en Melate, Revancha y Revanchita? ¡Escuchaste bien! ¡Histórica! Compra Melate este domingo y llama a la fortuna. De aquí soy con pronósticos. La suerte está en tus manos. Una vez que
sale tu padre del hospital y que regresa a su casa, ustedes vuelven a perder contacto con él, porque además ahí ya entra un tema de una denuncia, ustedes tienen interpuesta una denuncia por secuestro en contra de Beatriz y entonces vuelven a perder contacto. Sí, porque, o sea, lo que pasa ahí es que en el momento en que por ley, porque el derecho de un enfermo, y eso es importante que se sepa, el derecho de un enfermo es estar rodeado de la gente que lo quiere, de sus afectos, de su familia. Se restringió a muchas gentes, ¿no? Incluyendo las hijas, incluyéndome a mí. Traté de verlo en el hospital y me dijo que no podía, que tenía prohibidas las visitas. No los dejaban entrar, no dejaban entrar a las niñas, a las señoras, a ver a su padre, porque así lo indicó la señora. Sin embargo, en una entrevista de la esposa del maestro José Luis Cuevas y de su abogado concedida al programa Ventaneando, ella niega estas acusaciones en su contra. Yo quisiera que la gente que juzga, amigos supuestos, que nunca fueron al hospital a ver, ni vivieron la situación que yo viví, el acoso que hasta el día de hoy estoy viviendo con ellas, cómo se comportaron en el hospital. Ahí hay grabaciones en el hospital que se pueden pedir para que vean cómo ellas me maltratan a mí, cómo me insultan, de qué manera me acosan. Le avisan a Beatriz, se va a entrar la hija de José, del maestro. En ese momento entro y ella está acostada encima de mi papá. Entonces le digo, Beatriz, tengo grabado eso, de locos, le digo, Beatriz, o sea, qué absurdo, ¿qué haces? Y me dice, y le digo, bueno, déjate, tomo una foto, porque esto ya es así el ridículo total. Le tomo la foto, mi papá está inerte y esta mujer encima, terapia media. Ya había 2 semanas de terapia intermedia, está en terapia media. Y le digo, ¿me dejas 5 minutos con mi papá? Me dice, no. Entonces me acerco a mi papá y le digo, Arenquito, ¿le puedes decir que quiero estar 5 minutos contigo? Y le dice mi papá, le dice, Beatriz, déjame estar con Jimena. Y empieza a llorar y dice, ¡me pegó! ¡Me pegó! Y los doctores están de testigos, José Luis me pegó. Así. Entonces yo di 2 pasos atrás y dije, yo no te voy a hacer esto, Arenquito. O sea, yo con esto no puedo. Es absurdo. Me salí y está loca en ese momento, habla a la ambulancia que se lo lleven a la casa, estando en terapia intermedia. Pero ¿cómo lo permiten? O sea, tú no puedes salir de un hospital si el hospital no te da el alta, si lo sacas te lo estás secuestrando. Si el representante legal lo pide, sí. El 17 de abril, a 5 días de haber sido dado de alta, circuló un video del pintor José Luis Cuevas, el cual aseguraron había sido entregado por su esposa a las diferentes redacciones, y donde el pintor pide a sus hijas que lo dejen tranquilo y desmiente cualquier tipo de abandono o malos tratos por parte de su mujer. ¿Por qué tanto ataque a mi esposa, Carmen, con quien he tenido una magnífica relación desde que nos conocimos por primera vez? Yo diría que me dejaran tranquilo, definitivamente. Lo que me quede de vida quiero pasarla al lado de mi esposa, Beatriz del Carmen. Eso es lo que yo anhelo, lo que quiero. ¿Es eso acaso un delito? Quien ha estado siempre al frente, ¿verdad?, y tratando de atenderme y cuidarme, ha sido mi esposa Carmen. Lo demás que se diga es completamente falso y no voy a tolerar de ninguna manera que se siga divulgando cosas que no obedecen en lo más mínimo a una relación amorosa y ejemplar, como es la nuestra. Y bueno, pues se ve hablando fluidamente, se ve hasta elocuente. Claro, no tiene pastillas, porque hace 2 años no hablaba, porque sí hablaba cuando fueron yo creo que le quita las medicinas según lo necesite para salir a ciertas cosas, esa es mi versión. Jimena, todo lo que tú me estás diciendo aquí, ¿ya lo dijiste en una declaración formal? Claro, sí. O sea, esto ya lo tiene, digamos, la denuncia a la Procuraduría. Sí, y que la denuncia, Mónica, o sea, para mí lo único importante es que una cosa que yo siempre le dije a mi papá con todos estos problemas con Beatriz, es que yo tengo la suerte de tener una vida súper linda y de conocer gente súper bonita, y mi vida es de gente bonita. Yo no escogí a Beatriz Bazán en mi vida, no la escogí. No estoy escogiendo esta situación en mi vida. ¿Tú grabaste todo el tiempo?
todo el tiempo Claro, que estabas porque con tu papá grabaste? ¿Lo tienes? Sí, desde que mi hermana María José y yo decimos, qué miedo, acá hay algo tremendo, decimos grabar todo. ¿Y por qué no has hecho públicas estas grabaciones hasta ahora? Porque vamos a hacer un documental que además, digo, también por derecho de autor y todo, digo, yo no quiero ahorita ningún tipo de problemas de estar con cámaras escondidas, ¿no? Pero sí es algo que estamos acomodando para sacar. Pero tú sabes lo que a ti te serviría que tú sacaras a la luz este video en este momento en un proceso legal como el que estás llevando. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, ahorita también el abogado nos detuvo, pero yo sí estoy editando. Y sí tenemos a mi papá ahí diciendo cuánto nos ama, cuánto, por favor, no lo dejemos. Le dije a mi papá el último instante que lo vi en el hospital cuando se lo llevaban en la camilla, lo agarré y le dije, yo no te voy a dejar. No te voy a dejar. Y me dijo, pero es que así no. Y le dije, es que no te voy a dejar. Lo único que quieren sus hijas es pasar tiempo con él y reírse con él y hacer comentarios con él. Que sí lo quieren, yo me di cuenta, y no les interesa nada más que ver a su papá y que esté bien su papá. A mí me da mucha tristeza cuando la gente nos pregunta de herencias y todo, porque dices, ¿qué tan miserable puedes tener el corazón de no saber que el amor más profundo es el de un padre y una hija, de una madre y un hijo? Además, el tema de la herencia de los derechos de la obra del maestro José Luis Cuevas está aclarado por el abogado de su esposa Beatriz Bazán de Cuevas. La obra del maestro, hoy, ya solo le pertenece a ella. Bueno, para adquirir los derechos, tanto comerciales como de autor, hay que acudir al INPI y llenar las formas correspondientes, y el maestro decidió que la señora los tenga, lo cual es una decisión muy personal del maestro José Luis Cuevas, que pudo haber decidido quedárselos él o habérselos dado a cualquier otra persona. En este caso decidió que la señora Beatriz los tenga. Aún así, la familia de José Luis Cuevas insiste en poder recuperar la comunicación y relación con el pintor, pero al parecer no será posible. Que espero que haya alguna fórmula conciliatoria, porque nosotros, bueno, no deseamos que las relaciones terminen de manera violenta, sino al contrario. Somos amantes de la paz. Yo creo que José Luis quiere a sus hijas, obviamente las quiere muchísimo. José Luis ama a Beatriz del Carmen, obviamente la ama, y le ha costado un poco de trabajo conciliar estas relaciones, ¿no? Yo creo que se va a arreglar. ¿Ha pensado conciliar con sus hijas por el bienestar del señor José Luis Cuevas? No, yo creo que no, ni por el bienestar, yo pienso que no. Él está muy tranquilo realmente. El 14 de abril del 2013, Jimena, María José y Mariana Cuevas interpusieron una demanda para establecer un régimen de visitas con su padre, y el 10 de junio el juez resolvió otorgar un permiso de visita provisional de 1 hora cada 15 días los domingos. La respuesta de José Luis Cuevas al dictamen del juez a darle acceso a sus hijas la hizo públicamente con una convocatoria a la prensa en su museo, y esto fue lo que sucedió ahí. Ya apareció Jimena. ¿Por qué si dije que no la dejaran entrar? Porque no voy a dar un beso. Bueno, no me beses. No, no me beses. No, no quiero. Me has calumniado en la forma más horrible. Muéstramelo. Diciendo, te lo muestro, yo tengo información a partir de todos los periódicos que lo han publicado, que tú decías que yo era un incapacitado para tomar decisiones. Eso es un insulto a mi integridad física y mi integridad intelectual. Arenquito, yo lo único que quiero es verte. Lo único. Pues fíjate que no se va a poder. ¿No? No. Volteame y me lo dices a los ojos, Arenquito. Te lo digo a los ojos, ¿no? ¿No? No. Ve y siéntate, ahí está tu lugar. Yo creo que es duro para él y para cualquiera. Verte involucrado en cuestiones de la procuraduría y cosas de ese tipo, ya no es el tipo de publicidad que a él le gusta, ¿no? Él tiene una vida como más tranquila. No es, insisto, tiene 80 años, no es
No es lo mismo. Yo creo que por lo menos hay que dejarlo que decida lo que él quiera. A pesar de que el nombre de José Luis Cuevas ha estado ligado en las últimas semanas a palabras como demanda, calumnia, escándalo, al poner en la balanza la historia de vida completa de este artista plástico, excéntrico, sí, mediático también, rebelde por supuesto, jamás podrá pesar más que el acervo y enriquecimiento cultural y artístico que este gran artista y hombre talentoso, generoso y lleno de vida le ha dado a este país. Y lo que pasa es que todavía recuerdo cosas que pienso yo que debo de relatar, ¿verdad? Que debo decirlas, porque lo he dicho, tengo un espíritu de notario, de dejar un registro de todo lo vivido día por día, ¿no? ¿Cuáles son sus monstruos? Los que pinto a diario, los que expongo en los museos y en las galerías, ahí están. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias a ti, me dio mucho gusto. No, un honor para nosotros. Muchas gracias. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Tengo camino, porque mi vida se aparta. Y en 57 ya era un hit grandísimo Los Tres Caballeros con El reloj y la barca. Las composiciones de Roberto nos abrieron el mundo, no nada más México. Tenía sus inquietudes de solista. De solista y empezó a agarrar A beber. A beber. ¿Qué significó para usted la muerte de Leonel? Pues fue un pedazo de mi vida. Y luego me dieron la otra noticia mala, posterior a Leonel. La muerte de Roberto. Del fallecimiento, del deceso de Roberto. Yo salté de la cama y caí, caí parado en el colchón. Y me agarré la cabeza así. Yo falleció Roberto. Historias engarzadas.